Bueno, acabo de montar, estoy con la yegua aquí en el Prado y os voy a contar la caída más peligrosa que tuve. Hará unos 30 años más o menos que tuve esa caída y 30 años atrás el casco no se utilizaba apenas. La gente montaba sin casco, la gente iba en moto sin casco, no es como ahora, que ahora casco para todo, hasta los ciclistas, ¿sabes? Yo empecé a montar y nadie me dejó que me pusiera casco y con 16 años no piensas en estas cosas. En fin, que yo estaba trabajando en una hípica de guía turística, hacía poco que había empezado y normalmente iba con otro guía turístico, ¿vale? Uno delante y otro detrás para controlar al grupo de personas que no tenían ni puñetera idea de montar, pero alquilaban un caballo para salir a hacer una ruta con guía. Muy bien, ese día precisamente me dejaron sola porque no sé dónde tenían que ir, no tenía ni idea dónde, no recuerdo. Así que eran un grupo de 5 o 6 personas y nos fuimos, o sea, preparé los caballos, monté a la gente y yo cogí a la que siempre cogía. Una yegua, era jovencita, tendría unos 5 años, si no recuerdo, 5 o 6 años. Se llamaba Samira, nunca la olvidaré. Me encantaba esa yegua, pues se elevaba, tenía su chispa, ¿sabes? Pero era muy noble, no hacía nada. Simplemente a veces en la ruta había que pasar por un túnel, que era una especie de, digamos, de tubo muy grande, que entraban bien los caballos. Pero ahí el eco a ella la ponía nerviosa y se botaba un poquito, pero nada fuera de lo normal. Pero por lo demás, nunca había hecho nada. Vale, pues os pongo en situación. Los caballos ya preparados, ayudo a subir a la gente, están todos subidos ahí en la pista, cojo mi yegua y me pongo a montarla, evidentemente para salir de ruta. No sé qué pasó, que fue meter el pie en el estribo, aún no había pasado la pierna y la yegua empieza a botarse como una loca, pero como una loca. Yo evidentemente me caí, no tenía ni el culo puesto en la montura. ¿Qué pasa ahí, niña? ¿Qué quieres? ¿Quieres jugar? Espérate, cuando acabe de contar esto jugamos, ¿eh? Pues evidentemente me caí. No recuerdo cómo me caí y de qué manera, lo que sí recuerdo es el final. Cuando la yegua por fin dejó de botarse y se quedó quieta, yo estaba totalmente debajo de la yegua y con el pelo, que lo tengo largo, siempre lo he tenido largo, pues su mano estaba encima de mi pelo, ¿vale? En ningún momento me pisó, no recuerdo que me pisara, ¿vale? Pero claro, estaba en una situación complicada porque yo estaba debajo de la yegua. Si la yegua se movía, tenía un 90% de posibilidades que me pisara. Entonces, con tranquilidad, arrastré todo mi cuerpo hacia afuera de la yegua, pero claro, la cabeza no la pude sacar prácticamente porque estaba pisada, estaba cogida con el pelo. Y una vez, Iris, me vas a pisar. Y una vez tuve el cuerpo fuera, entonces le di unos golpecitos a la mano, ¿vale? Para que levantara la mano, lo que se hace siempre para pedir las manos, para limpiar las manos de los caballos. Y entonces levantó la pata y yo pude sacar la cabeza. Vale. De esta me salvé. Pero imaginaros el panorama. 6 personas que no habían montado nunca a caballo. Que era la primera vez que montaban a caballo. ¿Vale? Estaban encima de los caballos y vieron todo el espectáculo. Claro, las personas acojonadas, como diciendo, madre mía, si me hace esto a mí el caballo, si me pasa de mí esto. Ay, yo tuve que tranquilizarlas, me levanté como si nada, me sacudí un poco, digo, no pasa nada, esto son cosas de la yegua. Vosotros tranquilos que vuestros caballos no van a hacer nada. Me monté al caballo, bueno, a la yegua, y nos fuimos de ruta, ¿vale? Hasta ahí todo bien, o sea, fue esa la anécdota. Lo que sí quiero decir con este vídeo es que, muy importante, poneros casco cuando montéis, porque el casco os puede salvar la vida. La equitación es un deporte de riesgo y por lo tanto una caída os puede tener la mala suerte de daros con una piedra en la cabeza o lo que sea y automáticamente quedaros allí en el sitio. Así que si apreciáis vuestra vida, poneros cascos. A veces, si no estás acostumbrado a llevar casco, te ves ridículo con él, ¿no? Pero más vale verte ridículo que tus amigos no te vean más, o tu familia.
conozco de alguien que sí murió por una caída de un golpe a la cabeza y la verdad es que yo prefiero verme ridícula y todo lo que tú quieras, pero yo de momento aprecio mi vida. Así que la recomendación es llevar casco. Si yo ese día hubiera llevado casco, seguramente, bueno, no me pasó nada por suerte, ¿no? Pero estuve a punto de que en vez de pisarme el pelo me pisara la cabeza, ¿sabes? Así que, por favor, llevar casco. Y esto es todo. Creo, ¿qué le pasó a la yegua? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Hace 30 años atrás no tenía la experiencia que tengo ahora. La yegua nunca hizo eso, ni nunca más lo hizo, o sea que imagino que le debió picar algo, o yo al subirme a lo mejor le pinché demasiado, o debía tener alguna herida, no sé. Hay veces que los caballos hacen cosas y no siempre podemos adivinar el porqué, ¿vale? Así que hasta la próxima anécdota que os cuente. Hasta la próxima, caballistas. ¿Qué pasa, Iris? Es que siempre me tiene que venir a visitar la colega, ¿eh? Mira que tiene hierba. Iris, aquí no, porque te van a venir las moscas, me va a dar una patada, asustándote las moscas. Tira para allá. Pues eso, ahora viene un remolque. Sí es cierto que voy a tener que cortar porque va a aparcar aquí y me va a decir, ¿y esta tía qué coño hace hablando sola? Pero bueno, ahora seguimos. Bueno, mira, podemos seguir, lo que pasa es que tengo aquí a la colega que quiere jugar. La dejo aquí y cuando se aburre viene y entonces jugamos. ¿Ves? Bueno, pues eso. Antiguamente no se usaba. Iris, con las moscas, tira para allá. Que me va a dar una patada con las moscas. Pues la gente que por primera vez, es que está viniendo gente y me sabe mal, porque me ven aquí hablando sola. Pues la gente por primera vez